¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, 22 de octubre, se me ha hecho un llamado a transmitir una reflexión del Evangelio del día. Mi nombre es Eric González Sánchez, pertenezco a la parroquia de Santa Catalina de Siena. Y el día de hoy vamos a escuchar un Evangelio que nos pide conversión. Y no solamente conversión, sino que nos pide fruto, y fruto en abundancia. Sin más preámbulo, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, pero principalmente todo nuestro ser, para pedir esa fuerza, esa sabiduría de lo alto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que vengas con poder, vengas a ayudarnos a poder entender qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que necesitas de nosotros, Señor. Ayúdame a poder entender que a través de mi día a día puedo tener una conversión un poquito más cercana a ti, Señor. Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Te pido, Señor, sabiduría, entendimiento, que pueda hablar lo que necesite hablar, Señor, callar lo que necesite callar, pero principalmente que hable siempre lo que dice tu palabra. Madre Santísima, intercede por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, para que, al igual como estuviste en aquel cenáculo de oración, esperando que el Espíritu Santo se derramara sobre cada uno de los apóstoles y los presentes, así estés con nosotros, Madre mía, intercediendo por cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Evangelio del día de hoy es tomado de el evangelista San Lucas, capítulo 13, del versículo 1 al 9. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de los sacrificios, y en respuesta les dijo: ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos los Galileos porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Les decía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, sin encontrarlo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto. Si no, ya la cortarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primero que nada, este evangelio nos empieza a decir, como siempre, el evangelista San Lucas, detallista, que había unos galileos que le estaban contando a Jesús sobre lo que estaba haciendo Pilato. Y sí, es ese mismo Pilato que nosotros conocemos en el relato de la Pasión. Sin embargo, en el relato de la Pasión, Pilato es un Pilato muy, hasta se puede decir, miedoso, dudoso de querer matar a Jesús. En esta parte del Evangelio no, nos muestra realmente cómo es, cruel. Una persona que quizás no tenía escrúpulos, ni siquiera sabía respetar
a los demás. Sin embargo, estas personas, estos galileos, se lo dijeron a Jesús no porque quisieran que Jesús realmente hiciera, no sé, una respuesta muy poco, se puede decir, suave. Querían una respuesta fuerte, una respuesta que juzgara, que dijera, ¿sabes qué? Están haciendo mal, que les dijera igual que lo mismo dijo en el Evangelio de ayer, que si eran hipócritas. Sin embargo, no. Jesús se agarra de esto, de estos acontecimientos, para hacernos reflexionar a ti y a mí. Dice aquí que si ellos pensaban que estos galileos eran más pecadores que los otros porque padecieron tales cosas, dice Jesús, no. Pero si no se convierten, si yo no me convierto como tal, voy a perecer. Y sí, y lo vuelvo a recalcar, 2 veces nos llama Jesús a querer convertirnos. Y 2 veces nos dice que vamos a perecer. Lo dice desde la perspectiva de los galileos. Decían que en el pueblo de Galilea había pura persona que no eran de buena reputación, porque se cree que era una área donde había mucho mercado, se pasaban muchos extranjeros. Hasta cierto punto estos galileos se puede entender que ya estaban mezclados con el pueblo pagano. Pero Jesús vuelve a dar otro cuestionamiento. Nos dice, aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. La torre de Siloé. Conocemos la piscina de Siloé, más la torre no, ¿verdad? No he escuchado yo un relato donde hable de la torre. Pero, ¿cómo es nuestro Señor tan sabio? Les dice desde el norte de Tierra Santa hasta el sur, se puede decir, para que puedan entender que no importa dónde estés o lo que seas, todos vamos a perecer si no nos convertimos. Ahora, ¿por qué la Escritura presenta de una manera como que Dios castiga, como que Dios te hace mal si tú no lo obedeces? Se puede decir que esa era la concepción que tenían los judíos o algunos de los judíos, porque en un sentido claro no tenían toda la revelación de Dios, y entendían que si Dios se manifestaba en forma de castigo era porque ellos eran pecadores, porque el pecado era el que hacía que fueran castigados por Dios. Al igual que nosotros hemos tenido una abuelita, una tía, nuestra madre, nuestro padre, que cuando éramos pequeños nos decían, deja de estar haciendo eso porque te vas a caer. Y esas eran veces que nos decían eso. En otras ocasiones nos decían, Dios te va a castigar si no haces caso. En un sentido claro, la Escritura lo dice, para que el pueblo tuviera un temor de Dios. Pero no es la mejor manera de tener un temor a Dios. No es la mejor manera de poderle tener temor. Porque si yo le temo a Dios porque me va a castigar, entonces, ¿en qué sentido tiene yo estar con un Dios castigador? En teología se ocupa una palabra que se llama antropomorfismo. Es una palabra que se le da a la divinidad, llenarla de cualidades humanas para poder entender cómo es que realmente pasan las cosas o por qué pasan las cosas. Y pues, ahora pues, lo que podemos ver en esto y podemos entender que ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nosotros?
Quizá lo más importante no es saber por qué, sino cómo responder yo ante este sufrimiento que estoy pasando. Tenemos dos opciones: deprimirnos, enojarnos, o podemos tomarlo como una escuela para formar nuestro carácter. Lo vemos, como dicen, por el lado amable. La vida cristiana, como tal, está diseñada para que nosotros sigamos a Dios, pero no en un modo de sufrimiento. Hay muchos que predican que la voluntad de Dios es que todos sus hijos estén de alguna manera sufriendo, ya sea por una falta que yo cometí o porque quizás tengo poca fe en Dios. A veces pasa de esa manera. Quieren hacernos pensar eso. La voluntad de Dios no es que nosotros suframos, sino que nosotros, al contrario, en nuestro sufrimiento nos puede ayudar a examinar. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Entender y yo descubrir qué es lo que estoy haciendo mal y encontrar la raíz de mi problema. A ver, vamos a poner un ejemplo ahora. ¿Por qué realmente a veces sufrimos? Quizás todos conocemos la ley de causa y efecto. ¿Qué es la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto es aquello que sabemos que va a pasar por hacer determinadas acciones. Supongamos que yo soy un fumador de cigarro, ¿va? Y el fumar cigarro como tal va a tener una consecuencia en mí, en un futuro, tarde o temprano, independientemente si esté yo haciendo cosas buenas o cosas malas. Efisema pulmonar por estar fumando. ¿Dios me lo mandó? Pero de una manera u otra, a veces Dios se vale de estas formas para que yo cambie, para que yo aprenda que el sufrimiento es una manera de que a veces yo soy el que lo provoca. El sufrimiento no está dentro del plan divino. A veces es un propósito que Él hace. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser esos ejemplos para esas personas que están viéndonos, ya sea en el sentido bueno o en el sentido malo? Puedo ser buen ejemplo, puedo ser mal ejemplo. Jesús hoy me dice: conviértete, porque vas a perecer de alguna manera u otra. Vas a perecer. Sin embargo, ¿cómo quiero yo perecer? ¿Estando con Dios o no estando con Dios? En esta primera parte del Evangelio nos hace un reconocimiento. A ver, eres católico, asistes a misa, vienes al grupo de oración, asistes a retiros, misas de precepto. ¿Mereces cosas buenas nada más? No quiere decir que porque yo obedezco de tal manera a Dios, siempre voy a merecer las cosas buenas. A veces Dios nos hace un reprendimiento porque pensamos que estamos haciendo las cosas buenas, pero no es así. Tenemos que entender que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. Y a veces es un llamado que hace Dios para que nosotros podamos edificarnos o derrumbarnos. Eso es muy necesario para nosotros. Ya estoy siguiendo quizás a un sacerdote que me ayuda a poder edificarme. Ahora estoy dando fruto en mi familia. Quizás sí, quizás no. En la segunda parte del Evangelio nos invita a dar fruto, porque el Señor va a venir y va a decir: a ver, ¿qué fruto estás dando? Y pues determinado fruto es lo que va a decir si nos corta o permanecemos. Que no nacimos para maceta como tal. Todos vamos a morir, todos vamos a quedar de alguna manera, vamos a morir y vamos a estar ya sea en la presencia de Dios o no en la presencia de Dios.
todo lo va a determinar Él en su justicia divina. Y pues, en el relato de la parábola nos dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto y no lo encontró. Hoy Dios me está diciendo que yo soy esa higuera, que yo estoy siendo quizás hasta cierto punto fruto para los demás. ¿Cómo voy a poder yo empezar a dar fruto? ¿Cómo voy a empezar a dar fruto? Pues empezando primeramente enseñando a mi familia, acercándome a los sacramentos, a la oración, a la lectura y meditación del Evangelio diario. Eso me va a empezar a ayudar. Que el Señor, cuando Él venga de nuevo, que venga a encontrar fruto, fruto abundante. Deja que el Señor abone, quite las hierbas que tiene alrededor, que corte quizás algunas ramas que te estorban. Que ese fruto que yo dé sea un fruto bueno, un fruto que ayude a poder edificar a los demás, que me pueda ayudar a mí principalmente, porque en la manera que yo cambie, los demás van a cambiar también. Dicen que a veces tenemos que enseñar por medio del ejemplo, dando frutos buenos, vamos a recoger frutos buenos. El Señor los va a recoger más que nada. Que el Señor venga y recoja frutos, ya que nos ha dado una oportunidad nueva. Hoy el Señor te da una oportunidad nueva para que vuelvas a Él. Amado Padre, te pedimos que sigas dando los frutos que tú necesitas, que sigas dándonos ese abono, que sigas escarbando cada una de las hierbas malas que nos rodean. Espíritu Santo, fuente de luz, llena mi mente, mi corazón. Madre Santísima, intercede por nosotros. San José, mi Padre y Señor. Amén.